Eh, bueno, el Observatorio de las Organizaciones Venezolanas en la Argentina, que le pusimos como nombre OBSOMA, puede parecer obsesivo, pero es lo que daba, es ¿no? O sea, somos obsesivas, eso es cierto, entonces, bueno, OBSOMA, Observatorio de Organizaciones Venezolanas en la Argentina, es una plataforma virtual de recolección, de análisis y de divulgación de información, ¿sí? Es un observatorio, la palabra observatorio lo estuvimos haciendo todo, o sea, no es una novedad un observatorio sobre organizaciones, pero este sí tiene algunas características que lo hace realmente novedoso, que es, en primer lugar, la georreferenciación y la segunda, la interactividad, ¿sí? Porque no es un reservorio, digamos, de papers hechos por la academia, sino todo lo contrario, es un espacio donde se generan datos, ¿sí? Y la idea es generar datos, generar, digamos, un espacio de divulgación y de vinculación entre las organizaciones entre sí, con los gobiernos, sobre todo focalizando en los gobiernos subnacionales y organizaciones internacionales, y además, digamos, eso, o sea, que sea interactivo y que tenga como beneficiario no solamente a la academia, sino también a las organizaciones sociales, ¿sí? El alcance de este observatorio es, hoy por hoy, está hoy por hoy reducido a la colectividad venezolana y a la argentina. Pero nuestra idea, ¿sí? Nuestro proyecto y nuestro objetivo es ampliarlo a futuro a otros alcances. Digo, esto lo digo especialmente porque sé que en el Zoom nos acompañan muchos colegas de otros países y entonces está bueno que sepan que esto es una iniciativa que comienza en la Argentina, pero que no va a terminar en la Argentina. Pero bueno, lo vamos a ir extendiendo en la medida de las posibilidades, entonces requiere materiales, pero también de los intereses. O sea, la idea nuestra es seguir sumando nuevas universidades y nuevas instituciones en esta iniciativa. ¿Sí? Imaginamos que esto va a funcionar mucho como una bola de nieve, ¿no? Lo que llamamos nosotros bola de nieve. También me parece que es un observatorio, y con esto voy cerrando, muy novedoso, porque fue una idea que no surgió del proyecto de investigación original, sino que se fue construyendo con la interacción con las mismas organizaciones. Y acá lo veo a Vincenzo, la veo a Lía, la veo a Lormi, la veo, digo, y me doy cuenta que surgió la idea del observatorio fue justamente en esas reuniones que venimos teniendo desde, yo creo que ya a finales del año pasado. O sea, nos venimos reuniendo de maneras distintas, primero reuniones para conocernos, después reuniones focalizadas, después Instagram, o sea, tuvimos como digamos, como una construcción de un vínculo. Y yo creo que este observatorio es el fruto de ese vínculo. A ver, como observatorio, este observatorio se incluye dentro de un proyecto de investigación financiado por el CONICET. Es un proyecto plurianual. Es un proyecto que construimos con investigadoras y también con activistas o con especialistas que trabajan en organizaciones migrantes que estaban interesados en entender la acción colectiva. Ahí se suman investigadoras del chino Germán como Nachi Preichazade, también investigadoras como Dolores, que es de la Universidad de La Pampa, Julieta Nicolau y Constanza Armas, o sea, muchas personas, pero la idea de este observatorio surgió después, o sea, fue construyéndose a medida que fuimos construyendo esto, y esto surgió porque constatamos tres cosas que nos parecieron típicas de la acción colectiva venezolana. La primera es el incremento progresivo en el número. La segunda es la expansión territorial. La tercera es la importancia que ocupan las redes dentro de esta colectividad. Y además su nivel de agregación. La verdad que esto nos sorprendió, nos resultó que es algo realmente para extender y para divulgar a futuro. Así que bueno, ahí apareció el tema del observatorio. No voy a contarles más sobre esto porque Marina les conté aceleró al final de la presentación como si fuera la frutilla del postre. Y me gustaría pasar, digamos, la palabra a los verdaderos protagonistas, ¿no? Que la idea fue esta, la invitación y la conformación de este panel, es darle la voz a personas y a organizaciones que han contribuido y siguen contribuyendo con el observatorio y también que tienen perspectivas distintas. Entonces la propuesta que les hicimos fue que nos contaran
al entender de su propia actividad, cómo lo ven al observatorio, qué opinión les resulta y cuál útil lo ven para lo que hacen en su quehacer, digamos, personal e institucional. Así que bueno, les voy a darle primero la palabra. Les conté que Agustina Gavín no pudo venir. Agustina es una colega acá de Flaxo, que trabaja en el área de Estado y creo que ustedes, algunos la conocen, Estado y Políticas Públicas, que nos ayudó en la implementación de este observatorio. La verdad es parte del observatorio, es parte también del proyecto PIB que les comenté antes, pero bueno, no pudo venir. Así que le voy a pasar la palabra a Jorge. Jorge Yaguno, les voy a contar un poquito su trayectoria, pero a ver, quería agradecerte, Jorge, que estuvieras acá. También a través de vos quiero agradecer el apoyo de la OIM, digamos, en llevar esto de adelante, y en apoyarnos en las iniciativas desde el comienzo, digamos, de nuestras actividades hacia afuera. Bueno, para todos, Jorge Yaguno es licenciado en Relaciones Internacionales y con una maestría en estudios de Asia y África con la especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, Colmex, que todos sabemos que es una institución más que afamada. Cuenta con experiencia en investigación académica, diseño de políticas públicas y en la coordinación de programas y proyectos. Ha gestionado proyectos con gobiernos locales y con organizaciones no gubernamentales y contribuido a consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo en temas migratorios. Ha liderado además programas orientados hacia el fortalecimiento de la diáspora mexicana en Estados Unidos y en la implementación de proyectos migratorios en América del Sur. Actualmente, y por eso está acá, se desempeña como oficial de programas para la OIM Argentina. Y todo tu palabra. Gracias, Mercedes. Y bueno, antes que nada, reciban un cordial saludo de parte de Gabriela Fernández, la jefa de oficina. Bueno, hoy no nos puedo acompañar, pero sí, desde la Organización Internacional para las Migraciones, reconocer el trabajo que hacen no solamente las instituciones académicas como Flaxo, sino también las organizaciones de la sociedad civil, y en particular el trabajo que viene haciendo la diáspora venezolana en dos sentidos, ¿no? Primero, poder atender la emergencia que ha surgido en los últimos años por el desplazamiento masivo de personas venezolanas en la región, y también por los aportes que hacen la comunidad de acogida. Y en ese sentido también quería destacar algunas cuestiones que se han venido trabajando con Flaxo desde hace varios años. Y es una colaboración que inició en el 2021, una colaboración en la cual se ha venido trabajando, digamos, con el foco comunitario, o teniendo un enfoque comunitario en el desarrollo de diferentes programas y diferentes herramientas que han podido fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, han podido generar o empoderar a líderes y lideresas de la diáspora venezolana, y que también han podido generar herramientas para que estos dos actores, que son muy importantes y relevantes, puedan hacer estos aportes que les mencionaba. No solamente contribuir con la inclusión, la integración de las personas migrantes que llegan a la Argentina como país de destino y país de acogida, sino también en los aportes que hacen hacia la comunidad, en los lugares en donde ellos intervienen e interactúan. Creo que ha habido un proceso de transferencia de conocimientos de parte de la academia, digamos, de parte de Flaxo hacia las organizaciones, y ha sido algo sumamente positivo porque definitivamente va generando una base, va generando una estructura social que después permite poder ir pensando junto con las organizaciones de la sociedad civil en las problemáticas de forma conjunta. Ha permitido que las organizaciones hoy de la sociedad civil puedan involucrarse de forma directa en el diseño de acciones y en la implementación de esas acciones, que creo que en la pirámide del trabajo comunitario o del trabajo participativo y colectivo es uno de los niveles más altos a donde aspiramos, ¿no? Que las organizaciones de la sociedad civil puedan definir el problema de forma conjunta con algunos otros actores, como en este caso los organismos internacionales, y además de eso que puedan implementar de forma directa las soluciones que hayan identificado, que identifiquen para poder atender esas problemáticas. Y desde la OIM esto ha sido muy importante porque hemos visto a las organizaciones de la sociedad civil como
actores relevantes y aliados estratégicos para poder atender las diferentes situaciones que encontramos y que vemos en el día a día y que obstaculizan la inclusión o la integración de las personas migrantes. Después también me gustaría, digamos, resaltar otro aspecto importante, digamos, con este observatorio, y tiene que ver con la gobernanza de las migraciones y principalmente con el enfoque pansocial que se contempla en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y este enfoque pansocial realmente lo que convoca es a que diferentes actores como los gobiernos locales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil puedan aunar esfuerzos para poder resolver y atender problemáticas vinculadas con la movilidad humana. Y creo que este observatorio, en algún sentido, y también esta alianza que se ha tenido con Flaxo, viene a atender este enfoque pansocial del cual se menciona en el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y el involucramiento de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, también viene a reforzar ese enfoque y a reforzar diferentes líneas de acción que se contemplan también dentro de los 23 objetivos del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Creo que también hay otro aspecto ahí que me gustaría señalar antes de responder las preguntas que había formulado al finalizar Mercedes' intervención, pero creo que es muy importante todo este trabajo que se ha venido realizando junto con las organizaciones, porque de alguna forma también están trabajando en la incidencia con actores relevantes, y hablo puntualmente con los gobiernos locales, ¿no? El trabajo que hacen día a día, su crecimiento y su progreso en cuanto a la consolidación de sus estructuras y su funcionamiento, su capacidad operativa, de una u otra forma impactan también en cómo inciden en lo que se hace hacia adentro de los territorios en donde tienen alcance sus acciones. También el trabajo que han venido de forma, y algo que me sorprende mucho de la comunidad venezolana y en general, digamos, de la población migrante, es el trabajo en red que logran realizar, ¿no? Cómo pueden conectarse entre diferentes organizaciones y cómo a partir del expertise de cada una de las organizaciones pueden hacer aportes significativos hacia la atención de una problemática en particular. Y ahí destaco, por ejemplo, la conformación de la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana, FOCVA, quienes han sido bastante proactivos en tratar de articular, de generar sinergias y tratar de incorporar diferentes voces, diferentes perspectivas y diferentes organizaciones para poder atender a la población venezolana y poder atender también diferentes retos y adversidades que van encontrando. Bueno, y hecho este preámbulo, desde la OIM, ¿cómo vemos el observatorio o cómo nos serviría este observatorio para poder trabajar en nuestras líneas estratégicas o en el plan que nosotros tenemos a nivel nacional, pero también a nivel global, con este enfoque pansocial? Vemos ahí una gran oportunidad, ¿no? Porque podemos reducir la geografía, o digamos el espacio, lo que es el espacio geográfico, o podemos acercarnos a diferentes geografías o a la geografía desde un espacio virtual. La georreferenciación a la cual hacía mención en Mercedes nos va a permitir conectar no solamente a las diferentes, nos va a permitir reconocer cuáles son las organizaciones que están en determinados espacios geográficos, pero también nos va a permitir hacer ese puente y esa conexión con las diferentes autoridades o los diferentes actores que son relevantes dentro de ese espacio geográfico. La idea es que no solamente podamos identificar a través de un mapeo, sino que también este trabajo que va a estar haciendo Flaxo pueda servir y pueda contribuir para generar puentes y vínculos con otros actores. No solamente con otros actores, hablo a nivel subnacional o a nivel local, sino también con otras organizaciones que estén trabajando. Creo que ahí hay un primer beneficio en cuanto a este observatorio. Otro de los beneficios que vemos es que a través de este observatorio también vamos a poder complementar o poder generar sinergias entre diferentes organizaciones. Seguramente que les pasa a ustedes, hago referencia directamente a las organizaciones venezolanas,
de trabajar en una temática en particular y después encontrar que en ese mismo lugar también hay otras organizaciones que trabajan la misma temática, tal vez con un abordaje, con una perspectiva distinta. Y creo que poder tener esa identificación y ese mapeo de organizaciones, poder reconocer y saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen, va a permitir que haya un diálogo entre diferentes actores para que puedan construir y puedan potenciarse. Entonces, desde ese punto de vista también a nosotros, digamos, nos interesa mucho poder ver cómo poder hacer esa identificación de esas organizaciones para poder generar estos puentes y estas sinergias entre los diferentes actores que hay, ¿no? Y después tomaba nota de lo que venía hablando Mercedes, y otro tema relevante ahí es la generación de datos, ¿no? Creo que en este contexto, digamos, en este mundo en donde estamos tan conectados y en donde ahora hay diferentes canales de comunicación y de información, poder tener esta información en ese mismo lenguaje, que es tal vez al que hoy estamos también muy acostumbrados, va a facilitar la obtención de información que va a ser muy valiosa para poder pensar en conjunto junto a las organizaciones las acciones a realizar y también para poder pensar de forma conjunta las estrategias que se diseñan hacia adentro de las organizaciones, y hablo puntualmente de la organización que yo represento. Entonces, creo que es algo novedoso porque nos va a permitir tener este mapeo, poder identificarlas por su alcance geográfico, y nos va a permitir también acceder a información que puede ser sumamente relevante para todos y para, sobre todo para el diseño de las acciones que se lleven adelante. Y por último, bueno, tiene que ver con la divulgación científica, ¿no? La divulgación del conocimiento. El hecho de que se piense este observatorio no solamente como, o desde un punto de vista para la conexión entre diferentes actores, o para la identificación de los quehaceres, digamos, de las diferentes organizaciones, sino también en cómo es que esa información se puede pensar o cómo se puede diseñar y formular para poder divulgar conocimiento científico, ¿no? Y esa divulgación del conocimiento científico también vuelvo al punto anterior, para poder diseñar y pensar las estrategias o las acciones que llevemos adelante de forma conjunta. Así que bueno, me alegra también saber que fue un enfoque participativo, que fue algo construido junto con las organizaciones de la sociedad civil venezolana, que fue un diálogo constante entre la academia y las organizaciones, porque habla de que es un proyecto consensuado, un proyecto que refleja los intereses de diferentes actores y que seguramente entonces tendrá un impacto significativo una vez que esté puesto en marcha. Así que bueno, gracias y bueno, felicitaciones por el trabajo. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, me alegro las sinergias entre lo que estamos haciendo y lo que hace OIM, y algo que dijiste que me gustaría levantar, que es parte de nuestro proyecto a futuro, es las sinergias también que hay entre las colectividades, ¿no? La idea de que trabajando sobre lo local, sobre ciertas temáticas, pueden ser súper, digamos, fructífero y el aprendizaje entre distintas colectividades y organizaciones. Así que, bueno, lo tenemos en nuestra meta. Bueno, me gustaría entonces darle la palabra a Luciana Marchén, de ACNUR. Con eso queremos agradecer la inclusión de ACNUR, aunque ha sido posterior a la de OIM, queremos que esto se reproduzca a futuro. Ya estuvimos compartiendo una mesa de conferencias sobre los 40 años de democracia en la Argentina y el acceso a la documentación, que estuvo Juliana. Así que bueno, así que les voy a presentar un poco a Luciana. Ella es licenciada, para aquellos que no la conozcan. Creo que son pocos, pero seguramente las personas que nos acompañan desde el exterior también, bueno, algunos deben conocerte, pero algunas no. Así que voy a aprovechar para contarles. Es licenciada en Traducción Científico-Literaria y Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad de El Salvador, pero no, hace mucho no trabaja sobre eso. Estábamos diciendo que es el oficio, la llevada hacia la migración. Marchén cuenta con una experiencia
de más de 20 años de la Oficina Regional de ACNUR en el Cono Sur y ha ocupado distintos puestos en las áreas de protección y programa. Actualmente se desempeña como oficial de solución duraderas con responsabilidades en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, porque la Argentina tiene la representación regional. Su puesto está orientado a promover la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, y el acceso de estas poblaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, como así también construir lazos con la comunidad, autoridades locales, volvemos con el tema, y socios estratégicos en el Cono Sur. Bueno, Luciana, bueno, muchas gracias. Gracias y buenos días a todos y todas y todes. Agradecemos desde la Oficina Regional del ACNUR la invitación a participar de este panel y bueno, es un placer también compartirlo con OIM, que trabajamos conjuntamente precisamente para dar respuesta a la situación del desplazamiento de la población venezolana. ACNUR y OIM establecieron hace algunos años una plataforma de respuesta a personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Una plataforma que, digamos, agrupa diferentes líneas de acción para poder dar respuesta y atender las necesidades desde lo que es la asistencia humanitaria a la integración local. Entonces, esta plataforma tiene distintas aristas y sectores de respuesta para la población venezolana específicamente. Bueno, la oficina, voy a empezar contando un poquito, la oficina de la ACNUR. ACNUR es la Agencia de la ONU para Refugiados. La oficina en Buenos Aires es una oficina regional que además de Argentina cubre Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. En Chile y en Uruguay también hay presencia de oficinas nacionales. El ACNUR tiene como principal mandato la protección internacional, brindar protección internacional y búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, que por algún motivo huyen de su país, no pueden regresar a él. No voy a entrar en los detalles específicos de la convención y demás, pero sí destacar que el ACNUR, más allá de la convención del 51, su protocolo del 67, que establece los lineamientos y el marco legal para la protección y cuál es el vínculo con los estados, también ha elaborado hace algunos años, conjuntamente con toda la comunidad internacional, el Pacto sobre Refugiados, que precisamente también articula toda la respuesta y la sinergia que se necesita con los diferentes actores, al igual que lo mencionó el colega de la OIM, para poder dar respuesta a las diferentes situaciones en el mundo que generan grandes desplazamientos y que requieren todavía de la cooperación y de la de contribución de distintos actores para poder dar respuesta. En relación a específicamente al observatorio, digamos, estuve tomando un poco notas en referencia a lo que mencionaba Mercedes en los grandes lineamientos que tiene como objetivo el observatorio, y quisiera destacar digamos, algunos puntos que me parece que tienen vínculo con el trabajo del ACNUR y con las estrategias vinculadas a promover la inclusión socioeconómica de las personas en las comunidades de acogida. Como por ejemplo la incidencia con evidencia, ¿no? Me parece que la recopilación de datos y todo este trabajo que, digamos, que se aglutina dentro de este observatorio va a permitir poder hacer incidencia respecto de aquellas brechas que aún existen. Sabemos que Argentina tiene un marco legal con un enfoque de derechos, con, digamos, consideraciones que quizás en otros países, en otros marcos legales no es, digamos, tan amplio, tan inclusivo, pero aún así existen brechas para el acceso a diferentes derechos, ¿no? Entonces, me parece que poder contar con evidencia de cuáles son esas brechas, cuáles son quizás las, digamos, la brecha más desde el orden administrativo y no legal, va a permitir poder hacer una incidencia mucho más efectiva y mucho más concreta respecto del acceso que aún en algunas poblaciones o en algunas situaciones queda un poco relegado. Después, respecto de la geolocalización, que digamos en términos por ahí más estrictos para el ACNUR lo llamamos localización o territorialización, nos parece súper importante
¿Por qué? Porque la primera respuesta siempre a las situaciones o las problemáticas que presentan las personas refugiadas, desplazadas, en lo que tiene que ver con su integración local, esa primera respuesta la da el gobierno local, ¿no? El municipio, digamos, la gobernación de un pequeño pueblo donde las personas están. Entonces nos parece súper importante cómo llegar y cómo, digamos, la llegada a esos territorios, quizás donde no se tiene, digamos, no se tienen otros recursos u otros servicios, puede permitir este mapeo de organizaciones que también se vincula con las organizaciones que ya están en territorio, quizás de otros colectivos migrantes o quizás de sociedad civil organizada para atender cuestiones de acceso a derechos en términos más generales y más amplios. Obviamente desde el ACNUR también promovemos el diálogo estructurado con las organizaciones comunitarias de personas refugiadas, desplazadas, migrantes, que permite articular diferentes, primero escuchar, ¿no? Digamos, como siempre que pensamos desde el diseño de un programa o alguna actividad para poder ser implementada, uno de los primeros, digamos, diálogos que tenemos es con la población directamente, ¿no? Para poder tomar de ellos mismos cuáles son sus percepciones, cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones para abordar esas problemáticas, ¿no? Porque, digamos, la percepción quizás desde, yo siempre digo, desde un escritorio es muy diferente a la vivencia, ¿no? Que tienen las personas en el territorio respecto del acceso a los diferentes servicios, pero también derechos para su integración. Hay un punto que me parece muy destacable respecto del observatorio y respecto de esta articulación con las diferentes organizaciones, que es el poder de capilaridad, ¿no? Esto que de poder llegar tanto digamos, a las mismas personas que están en el territorio, pero también esta articulación con los gobiernos locales. Desde el ACNUR se promueve hace ya varios años en las Américas la iniciativa Ciudades Solidarias, que es una iniciativa a través de la cual, bueno, y debo decir que la ciudad de Buenos Aires es como la ciudad champion, ¿no? Que fue la primera en firmar un convenio de cooperación con el ACNUR en el 2009. Hoy en día existen en Argentina, o trabajamos en Argentina con 14 gobiernos locales, distribuidos, ¿no? en distintas provincias, pero eso nos permite poder elaborar conjuntamente con esos gobiernos locales y con diferentes actores distintos programas e intervenciones que acompañan lo que es la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas y desplazadas a nivel local y conjuntamente con esas comunidades de acogida. Y destacamos siempre, digamos, la capacidad de los gobiernos locales de poder dar esa respuesta y que, digamos, quizás esa cooperación internacional viene a apoyar y a fomentar el poder diseñar algún programa específico o acompañar alguna política pública para que esa inclusión sea más efectiva. Creo que lo voy a dejar por aquí, pero obviamente las preguntas... Sí, va a haber espacio para las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Luciana. Voy a levantar dos cosas de las que dijiste. Primero, la importancia de lo local frente a la emergencia, ¿no? O sea, el foco de ustedes tiene que ver con eso y en ese sentido me parece que hay cierta sinergia con nuestro proyecto. La segunda, lo que dijiste de las brechas, y aquí voy a aprovechar para presentarte a Laura Goldberg, que es la codirectora, y a todas las investigadoras, doctorandas que están haciendo un proyecto también que estamos desde el ICSAL, que tiene que ver con la brecha entre la norma y la práctica, y tratando de identificar los obstáculos que aparecen justamente en el acceso, que llamamos efectivo, significa acceso efectivo, pero a lo largo del tiempo. También partimos de esa definición, y nuestro proyecto es sobre acceso a la documentación, sobre acceso a la salud, acceso al trabajo y acceso educación. Y a la educación, exactamente. Así que bueno, me parece buenísimo que las chicas escuchen justamente esto para seguir generando este vínculo, ¿no?
Bueno, voy entonces a darle la palabra a mi tocaya, a Mercedes Bárbara. Bueno, nosotros creíamos que en esta mesa no podía dejar de estar el Estado, es obvio, ¿no? Es el segundo actor fundamental en esta relación, digamos, de acogida e inclusión. Habíamos invitado a la Dirección Nacional de Migración, que festejó la iniciativa, pero no pudo acercarse, y bueno, por suerte, y agradecemos que esté acá presente Mercedes, a quien conocemos y sabemos del gran trabajo que hacen y el vínculo intenso que tienen con las organizaciones venezolanas. Les voy a contar para los que están afuera y las que aún no la conocen. Mercedes es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales de parte de la UADE, la Universidad de la Empresa. Trabaja en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2004. Desempeñó funciones distintas en la Dirección General de Relaciones Institucionales, en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y ahí derivó desde el año 2020 y es la directora actual de la Dirección General de Colectividades del Gobierno de Cava. Así que bueno, nos encantaría, digamos, conocer tu opinión acerca de la utilidad de esta herramienta. Bueno, muchas gracias en primera instancia por invitar al Estado personificado a participar de estas iniciativas y en lo personal agradecida también y por compartir la mesa con colegas a los que conozco hace mucho tiempo, pero que siempre es un aprendizaje estar con ellos en esta mesa, así que muchísimas gracias. Antes de empezar, tomo lo último que dijiste y a todas estas personas que están doctorando y que están trabajando sobre la brecha en el acceso a derechos, me encantaría poder conversar con ellas y parte de nuestra función tiene que ver con cómo acercamos lo que la ley dice, que como decía Luciana, la ley de migración es una ley de vanguardia y que en principio estipula muchísimos derechos para las personas migrantes, pero sabemos que en la práctica hay obstáculos reales, algunos por desconocimientos, porque trabajamos con personas, algunos porque a veces la burocracia del Estado, de cualquiera de los estados, pone barreras en eso, así que encantadísima y me pongo a disposición para que eso que estén estudiando lo podamos realmente, en la medida de las posibilidades, trabajar en la práctica. Dicho esto, como bien decía mi tocaya, estoy a cargo de la Dirección de Colectividades. Esta es una dirección que trabaja específicamente en el área de derechos humanos, entendiendo que migrar es un derecho humano, como también lo dice la ley, que si bien tenía programas y experiencias previas, nace como una dirección general en 2011, y después de mucho con tres enfoques que son, por un lado, el fortalecimiento institucional, por el otro lado, el acceso a derechos, y por el otro lado, la interculturalidad, como condiciones necesarias para la integración, y después de varias actividades y propuestas y proyectos que se fueron generando, en el 2018 se formalizó en esta dirección un programa que se llama el programa Vea Migrante, que es el programa que busca dar respuestas a las poblaciones migrantes y refugiadas en la ciudad de Buenos Aires. Y algo que para nosotros es fundamental en cada una de las acciones que llevamos adelante y que lo quiero traer a la mesa porque es parte de cómo fue creado este observatorio, tiene que ver con el trabajo con las organizaciones. A veces desde los gobiernos, más allá de los niveles, es complejo trabajar en conjunto, a la par y en el mismo nivel con las organizaciones de la sociedad civil, porque tenemos miradas distintas sobre un mismo problema o sobre un mismo proyecto, pero el gran desafío que tenemos es cómo hacemos para generar esas políticas de la mano de los actores que van a ser receptores de los resultados. Y en este sentido, el trabajo con estas poblaciones destinatarias de las políticas es mucho más sencillo y es clave hacerlo cuando hay organizaciones del otro lado, ¿no? Organizaciones que representan a personas que pueden ser voceras de esas dificultades o de esas sensaciones que tiene la población, en este caso migrante, y que hace mucho más sencillo la relación y la conversación, en este caso con un gobierno local.
esas comunidades organizadas que permiten por un lado recopilar las demandas que tiene la población, poder transmitirlas y ser interlocutoras con el gobierno, pero también y sobre todo poder acompañar el desarrollo de esa política en conjunto con la población. Hacerse cargo, ¿no? Digo, también la responsabilidad de ser parte de una organización y poder acompañar y hacerse cargo de lo que es ese acompañamiento a la población migrante y al Estado como contrapartida, a veces incluso en un rol de fiscalizador, para que las políticas públicas que se realizan lleguen a buen destino, a buen puerto y puedan ser corregidas cuando hay algo en esa planificación que no estaba previsto o que se previó de una manera, pero después, como digo, a ustedes también les pasó en esta investigación que comenzaron, deriva en un observatorio. Me parece que esa adaptabilidad necesaria, en esa adaptabilidad es clave el rol de las organizaciones, de acompañar, de fiscalizar, pero también de poder apoyar a la población que va a ser destinataria de las políticas. Ahí digo, hay un par de ejemplos en la ciudad de Buenos Aires que me gustaría contar. Por ejemplo, el Buenos Aires Celebra. El Buenos Aires Celebra es un programa que se hace más de 10 años, 14 años ya en la ciudad de Buenos Aires, que por ahí algunos lo conocen, bueno, acá hay muchos que lo conocen, que tiene que ver con celebrar en la vía pública la diversidad cultural con cada comunidad. Pero la característica son ferias, fiestas, donde hay música, digo más que nada para quienes están conectados por ahí no conocen desde afuera, hay música, hay danza, hay gastronomía, digo, hay toda una serie de actividades en un punto central histórico de la ciudad de Buenos Aires. Pero la característica que tiene este proyecto, y que para nosotros también es la clave de que haya perdurado hace más de 10 años, es que se hace en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Es un proyecto, cada Buenos Aires Celebra, y digo, por ejemplo, Buenos Aires Celebra en la comunidad venezolana, implicó un trabajo de meses, sentados con 11, ¿no? Más o menos 11 organizaciones de la comunidad venezolana en una mesa de trabajo para obtener resultados conjuntos, para ponernos de acuerdo, para que la comunidad pueda decidir qué era lo que se quería exponer, y mismo trabajaran intracomunitariamente para tomar las decisiones necesarias. Y en este sentido, y como bien decía vos, Marcel, decía Jorge, digo, la creación de FOCVA, la Federación de Organizaciones Venezolanas, me parece que fue un punto clave, un punto de inflexión dentro de la comunidad venezolana, que pudieran dejar algunas tensiones que cada comunidad tiene para poder trabajar en pos de una comunidad. Así que celebro también a los miembros de FOCVA que están aquí presentes, que hayan podido llegar a ese acuerdo, que sabemos que no es fácil, porque yo mismo intracomunitariamente hay diferentes, hay diferentes puntos de vista sobre cómo abordar las distintas temáticas. Y aquí, digo, me parece que el observatorio, la georreferenciación del observatorio viene a tomar un punto clave. El observatorio en general, poder tener la información sobre todas las organizaciones que están trabajando sobre los distintos puntos, sobre los distintos aspectos, digo, cada organización suele tener un objetivo puntual, y después, por supuesto, ayuda a la comunidad en general, pero suele tener sus propios objetivos. Poder tener mapeadas todas estas instituciones de una comunidad que están trabajando en pos de su colectividad, primero que alivian el trabajo de las propias organizaciones, que pueden acercarse y trabajar en conjunto y aunar esfuerzos, pero también el trabajo de los gobiernos locales, que al momento de diseñar una política o de pensar cuáles pueden ser las distintas problemáticas, tienen de fácil acceso la posibilidad de ubicar a estas organizaciones y saber, de acuerdo a los intereses de la política que se vaya a trabajar, cuáles son los actores adecuados a sumar. Por supuesto que siempre OIM y ACNUR están dispuestos y se trabaja con ellos, pero me parece clave poder tener a estas organizaciones mapeadas para saber cómo incluirlas. Y también es una forma de eficientizar recursos. Nosotros siempre lo decimos, los recursos son limitados para todos, para la academia, para las organizaciones, para el Estado,
pensar de qué manera trabajamos articuladamente tiene que ver con pensar qué es lo que cada organización o cada parte, cada actor tiene de experiencia o tiene para aportar, y seguro los resultados siempre son mucho más poderosos y más profundos cuando cada uno aporta lo que mejor sabe hacer. No quiero ocupar demasiado tiempo, pero otro aspecto que me pareció interesante cuando leíamos un poco la propuesta tenía que ver con, más allá del observatorio actual, es esta posibilidad de interactividad y de poder no solo tener la foto de hoy, sino poder ver la evolución, poder ir viendo el movimiento de esas organizaciones, que al momento de desde el Estado pensar en los proyectos o hacia dónde hay que ir, puede ser muy útil y sí, puede ser una gran fuente de información. Como decía Luciana, la evidencia es clave, es uno de... Nosotros venimos compartiendo varias mesas de trabajo, y claramente hay una deficiencia en la información, en los datos, en esa evidencia. Así que toda fuente nueva de información y de conocimiento a todos los actores que trabajamos en el mundo de la migración, sin duda nos van a ser de mucha utilidad, así que celebro eso. Y lo que principalmente quiero destacar es lo que implica este observatorio en términos más abstractos, que es el acercamiento de la academia a las organizaciones, al Estado, a la sociedad en su conjunto. Muchas veces se plantea esta brecha que hay entre lo que la academia desde su conocimiento y desde su investigación puede pensar y las dificultades que hay después, sí, el gap, esa brecha tan grande entre lo que sucede en la realidad. Y me parece que iniciativas como estas, que tal vez, como decías Mercedes, arrancaron desde otro lugar, pero se adaptaron a lo que vieron que era una necesidad, son interesantes, primero para acercar a la academia, pero sobre todo para permitirnos a nosotros, que estamos en el territorio y en el campo, poder adquirir el conocimiento y la práctica y la experiencia que tiene la academia. Así que muchísimas gracias por la iniciativa, muchísimas gracias por incorporarnos a ellos, y estamos a disposición también para poder sumar en lo que nuestra experiencia nos permite. Entonces, bueno, yo estoy tomando nota, como vieron. Hay dos temas que me parecieron interesantes levantar. La primera es la dificultad que tiene el Estado para coordinarse, ¿no? Entre sus distintos ministerios. Como que la cuestión migratoria, que además involucra otras agencias, como otras direcciones, como que son relaciones exteriores, debe complicar mucho la gestión de políticas públicas, y me pareció muy interesante la idea de que estar en contacto con la sociedad civil y con los actores facilita, y en ese sentido creo que la academia también puede ayudar totalmente a articular. Y poner esta idea de también que la información y la evidencia es necesaria para cualquier política pública. Bueno, es nuestro reto, y bueno, ahora le voy a dejar rápidamente la palabra a Mariela, pero antes les voy a presentar a Lía. Lía está no por casualidad en este orden, Lía, que son como nuestra, ¿no? la llegada a la frutilla. Bueno, Lía es, bueno, primero es la directora de FICU, está acá por estar colaborando con nosotros y con esta iniciativa desde el comienzo, junto también con Julieta Casó, estamos con los nombres de Julieta y Juliana hoy mal. Julieta Casó también en lo que fue hasta el mismo, la misma herramienta de la encuesta, o sea, el trabajo fue muy participativo, está entonces acá presente y nos acompaña, y agradecemos tu presencia por dos cosas. Primero, por dirigir, digamos, a FICU, también por representar, digamos, a la federación tan mencionada en esta mesa, que nos parece que es una experiencia de creación más que interesante. Nosotros venimos hace un año, digamos, hemos mapeado 51 organizaciones, pero la capacidad de transformación, lamento que todavía no esté Julieta Nicolau acá, que es la que también vino, Juli, bueno, ahí está, con el que la hemos venido trabajando y haciendo un seguimiento de cómo fueron transformándose las prácticas. Nos parece que la federación, sin decir que es todo, porque es parte, sabemos que es parte, es una parte muy importante
de este colectivo migrante venezolano, del cual creo que todas las colectividades tienen muchas cosas que aprender. Pero entonces les voy a contar un poquito la trayectoria de Lía. Ella es venezolana, es obvio, diseñadora industrial, esto no lo sabían. Su trayectoria incluye trabajo en el diseño, arquitectura, ilustración y marketing. Llegó a la Argentina en el 2006 debido a despidos petroleros que afectaron a su familia. En el 2020 coordinó el programa de bienestar migrante de Sicoben. Aquí tenemos a la seguidora, a Carla Pacheco, que forma parte de la segunda mesa. Y es responsable de las relaciones institucionales de la orquesta Latin Vox Machine, premiada por doquier, y creó la Fundación para la Integración Cultural de Migrantes y Refugiados, FICU, la que les contaba, que promueve la integración de migrantes y refugiados. La idea del refugiado aparece en nuestras organizaciones acá a través de FICU, a través del arte y la cultura. Es también prosecretaria de la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana de Argentina, FOCPA, y es coordinadora de grupos y patrocinios en la sociedad civil, derechos humanos y diversidad, quienes luchan por la igualdad y equidad de género y orientación sexual. Además, Lía, digamos, participó desde el comienzo y también en la puesta en marcha, como vamos a mostrar, porque su organización es la que vamos a utilizar como ejemplo para mostrar cómo funcionan estos microespacios en la plataforma de IPA. Gracias, Lía, por estar acá. Bueno, gracias por la invitación y por el espacio, por abrir la puerta a organizaciones de la sociedad civil. Gracias a todos los que están acá, que han trabajado con nosotros desde el día cero y nos han visto crecer y ver cómo nos hemos profesionalizado de alguna manera y cómo logramos en esta lucha poder caminar juntos hacia el mismo norte que compartimos todos. Las migraciones siempre van a existir. Los seres humanos somos seres en movimiento. Es un fenómeno que nunca se va a terminar. Y es probable que continúe por múltiples razones que todos acá conocemos, como son las crisis humanitarias, las disparidades económicas, sociales de los gobiernos, reunificaciones familiares, cambios demográficos, etcétera, ¿no? Pero siempre es importante para nosotros, para FOCBA, porque estoy en este momento en modo FOCBA, modo FOCBA, abordar estos movimientos y a la migración de una manera humanitaria, ¿no? Y buscar soluciones que siempre equilibren estas necesidades de los migrantes y sus comunidades, no solo la venezolana, porque a nosotros nos tocó, pero sería lindo que se amplíe este espectro a otras colectividades. Es esencial conocer los derechos humanos de estas personas independientemente de su estatus migratorio. FOCBA, Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil, fue un laburón, todos saben, somos muchas organizaciones de la sociedad civil, cada una con una expertise. Y esto no quiero hablar en nombre de FOCBA nada más, quiero hablar de las organizaciones hermanas que están presentes acá, que no pertenecen, porque a la final este observatorio lo que busca y lo que a nosotras nos interesa y nos llena de mucha expectativa es ver los resultados. Y cuáles serían esos aportes, ¿no? Para nosotros es una fuente muy valiosa de información y de apoyo, porque la verdad que siempre hemos recibido apoyo de todos ustedes. El gobierno de Ciudad Mercedes ha sido clave, ACNUR, OIM, y ahora para nosotros es una experiencia nueva. Yo soy diseñadora industrial y jamás me imaginé que iba a estar presidiendo una organización de la sociedad civil. La vida me llevó a esto. Creo que este es mi lugar en el mundo ahora, y para mí es muy importante participar, colaborar, ser parte de la solución. Hablando con mis compañeras de FOCBA, decíamos, ¿qué esperamos de la plataforma? Bueno, tener información, sobre todo para la defensa de los derechos humanos, utilizar estos datos del observatorio para fortalecer esta defensa de los derechos de nuestra comunidad venezolana en Argentina, por supuesto, y que esto sea el puntapié para otras.
Estos datos respaldarían argumentos y esfuerzos de incidencia en políticas públicas en beneficio de esta población. Y aquí creo que coincide todo lo que nosotros resumimos en todo lo que conversó Jorge, que muy bien resumió, digamos, la expectativa que tenemos, ¿no? ¿Qué más esperamos? Conexiones y colaboraciones. Podría este observatorio ayudar tanto a FOCVA como a las organizaciones civiles a identificar otras organizaciones de la sociedad civil que trabajen con migrantes venezolanos en Argentina, y esto podría, por supuesto, facilitar colaboraciones y creación de redes para abordar desafíos comunes. La visibilidad y el reconocimiento también es importante, compartir información sobre actividades y logros de estas organizaciones a través del observatorio. Se podría aumentar esta visibilidad y, por supuesto, este reconocimiento. Conexiones con recursos, que tanta falta hace en todos los ámbitos, ¿no? El observatorio podría proporcionar información sobre recursos disponibles para la comunidad venezolana en Argentina, lo que podría ayudar a FOCVA a orientar a las personas hacia servicios y apoyos adicionales. El enriquecimiento cultural, por supuesto, punto que me convoca. FOCVA trabaja con comunidad venezolana y el observatorio podría ofrecer información muy valiosa sobre expresiones culturales y tradiciones de los venezolanos en Argentina, lo que podría enriquecer aún más programas y actividades culturales de FOCVA. En resumen, los aportes del observatorio podrían ser muy beneficiosos, no solo a FOCVA, a todos, a toda aquella organización que trabaje en pro de una comunidad, de una colectividad. Así que yo, en nombre de FOCVA y en nombre de las organizaciones que la conforman, queremos agradecer el interés del ICSAL, en nombre de Mercedes Boto, a Laura, a Mariela y a todo el equipo, por el interés siempre de conocer en profundidad quiénes somos, de dónde venimos y por qué, cuáles fueron las razones que nos trajeron a este lugar, la razón de este movimiento que nos hizo llegar a la Argentina, que siempre estamos agradecidos porque la Argentina es un país tan amable, nos ha recibido como si fuéramos nativos de este país, la verdad nos hacen sentir parte de ello. Y porque, bueno, sentimos que el conocimiento siempre va a ser base para dar respuesta. Así que esta es la expectativa que tenemos con la plataforma. Podría proporcionar datos, podría proporcionar oportunidades y una comprensión mucho más profunda de todo de nuestros problemas y conocer nuestra cultura también y darla a conocer a otras, tanto a los locales como a otras colectividades de otras nacionalidades. Así que muchas gracias nuevamente. Para nosotros es un honor haber formado parte del Génesis y estamos siempre a disposición. Gracias, Lía. Sí, no, nosotros queremos que sigamos este camino de construcción, así que vamos a trabajar para ello. Y seguro lo vamos a lograr porque la verdad que además de levantarnos el ánimo diciendo que este es un país generoso, que es un país donde se vive bien en este momento difícil. La verdad que hemos construido esto juntos y lo vamos a seguir haciendo con la Federación y con todas otras organizaciones venezolanas a futuro. Esto es abierto para todos. Bueno, y así, prometido, llegamos a la pregunta del Jorge. Le voy a dar la palabra a Mariela, a quien le agradezco porque la verdad es que nos ha puesto todo su conocimiento técnico y su expertise en la creación de esto. Nos ha costado bastante, pero lo hemos logrado y les voy a contar un poquito la historia y la trayectoria de Mariela, que forma parte de este equipo. Es un equipo muy lindo. Yo la verdad les voy a decir, como directora del examen, estoy súper, pero súper contenta con la gente que me acompaña, porque, digamos, todo ha sido por concurso, pero hemos sabido elegir bien, pero había con qué. Así que bueno, Mariela, en este caso es licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y actualmente cursa el doctorado en la misma casa. Se desempeñó como docente de metodología de investigación a nivel de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y trabajó en el área de investigación y estadística del Ministerio de Educación y de Salud.
Y es actualmente, obviamente, personal de apoyo profesional del examen. Muchas gracias. Y a ver, vamos a ver qué responsabilidad. Bueno, en principio voy a estar un poco a cargo de presentar de alguna manera el observatorio y qué componentes tiene y sobre todo de qué manera va a poder dar respuesta a estos objetivos y ese aporte que venían mencionando en la mesa. Fueron diciendo varias cuestiones que voy a tratar de recuperar, y también acá, como sucede como un trabajo en red que tiene actores diversos con distintos intereses y con distintas también finalidades, y muchas veces hay que pensar, o pensamos este observatorio como ese espacio de encuentro y de generar consensos y de encontrar objetivos comunes que, salvando las diferencias y heterogeneidades, permitan un trabajo conjunto. Y en ese sentido también reconociendo a las organizaciones de migrantes, el observatorio va a ser un observatorio de organizaciones de migrantes, en este caso venezolanas, entendiendo la diversidad y la heterogeneidad que puede haber entre las organizaciones. El espacio se propone visibilizar, mapear, relevar cada una de ellas en todo el territorio nacional, sabiendo que, digamos, y por eso el georreferenciamiento también es un elemento importante de recuperar toda esa composición diferente y ese asentamiento en distintas localidades y provincias, sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires es el espacio en el cual se congrega la mayor cantidad de organizaciones. También en esa red están el ámbito académico, también están los organismos internacionales, también está la gestión pública, los estados nacionales, provinciales, locales, y nuestro interés es pensar cómo encontramos espacios de entendimiento, y acá estamos personas, digamos, estamos hablando de redes que son organizaciones e instituciones, y esas instituciones y organizaciones las conformamos personas. En este caso estoy yo ahora presentando el observatorio en el marco de un equipo, Javier, yo hago el Emilce, Tamara, y voy a enfocarme en cómo, pero haciendo quizás esta presentación como un día que para nosotros va a ser un punto de llegada y un punto de partida de un trabajo que comienza, o sea, que es quizás el cierre de una etapa del hacer y del formular este proyecto, pero que de acá en adelante requiere la apropiación de las organizaciones de esta herramienta para que vean qué potencial tiene, cómo pueden usar este espacio para resolver problemas de la comunidad y para pensar qué aporte y qué nuevos aportes pueden hacer en ese sentido, y cómo trabajar conjuntamente con los ámbitos académicos, gubernamentales y de organismos internacionales. Digo que es un punto de llegada porque, como decía Mercedes, desde el año pasado estamos trabajando en esto con un trabajo que combinaba lo académico con personas que están acá presentes: Dolores, Julieta, Laura, Paula, Jessy, Marioli, Lía, Liz, todo un trabajo de discusión que nos llevó también a encontrarnos con representantes de las organizaciones. Y en ese proceso se fue gestando la idea del observatorio, que tuvimos el 10 de marzo, nuestro primer encuentro, convocamos a las organizaciones para presentarles la idea, y desde marzo hasta hoy venimos trabajando en los intercambios permanentes para llegar a cerrar un relevamiento, qué elementos se van a relevar en este cuestionario, que también es una propuesta abierta a modificaciones, digamos, y a cambios a lo largo del tiempo. Y todo ese proceso lo materializamos hoy, recuperando esto que mencionaban de
la intención del observatorio de responder a esa vacancia de datos sistemáticos, ordenados, sobre qué hacen y qué son las organizaciones, qué actividades llevan a cabo. Entiendo también, y en este sentido, comprendiendo que esa información va a servir o puede servir al ámbito académico, pero también a la gestión y a las propias organizaciones y a la comunidad migrante. Me quería quizás detener en cuestiones del contenido del observatorio. Ahora vamos a mostrar como sus componentes, pero resaltar esta cuestión de, bueno, el relevamiento se va a llevar a cabo a través de un cuestionario que va a estar disponible de manera online en el sitio web del observatorio, y lo que se releva es ese resultado de una discusión de todos estos meses de sus componentes. Vamos a relevar información sobre las características generales de las organizaciones, cuáles son sus principales actividades, qué vínculos institucionales tienen esas organizaciones, pero también relevar cuáles son los intereses de las organizaciones, y en ese sentido también de qué manera las organizaciones tienen intención de sumar y de participar en el observatorio, entendiendo también ahí que algo que también mencionaba Lía, y que con los recursos limitados que tiene el ICSAL, y con la articulación con otras organizaciones, también veremos de qué manera se puede abrir un canal para responder a demandas diversas que tienen las organizaciones. Todo eso va a estar en el sitio web, y este cuestionario tiene un elemento importante para algo que mencionaron varias veces, que es la geolocalización o el georreferenciamiento de las organizaciones. Eso va a requerir algo que también nos costó como darle una forma, que es que las organizaciones deberán ubicarse espacialmente, sabiendo la dinámica que tienen, quizás la informalidad que tienen, ese asentamiento, pero eso es de alguna manera quizás un pedido de pensar ese espacio justamente para poder materializar el mapeo y el georreferenciamiento, que es un aporte importante de esta herramienta. Esta información va a estar disponible en distintos formatos, ¿no? La información que se releve a lo largo del tiempo va a estar disponible en un formato de una base de datos. También se generarán informes que puedan sistematizar esa información, ¿no? Que puedan servir de síntesis, pero va a estar disponible para las organizaciones, para el ámbito académico, para el ámbito de la gestión pública de los organismos, para la comunidad en general. También el espacio recupera esta demanda y este interés de las organizaciones de su visibilización y de reconocimiento, y también de contacto. Decíamos que el espacio del observatorio como una red y de encuentro entre las organizaciones, bueno, de presentación de cada una de ellas, y por eso Mercedes hablaba de los micrositios. Esos van a ser los espacios propios destinados para la presentación de cada una de las organizaciones, con una información general de contacto y de qué hacen y a qué se dedican, que también puede ser una vía de contacto de migrantes para con la organización. Y estoy viendo si no me he olvidado nada, que creo que no. El mapeo, en este sentido, algo que también mencionabas, recupera esta impronta participativa de las organizaciones, que digamos también acá esta presentación es también una convocatoria a que se sumen y a que se apropien de este espacio. Y creo que sin más preámbulos podemos presentar la página web, y eso lo voy a hacer, si todo sale bien.
Ahí estamos. Creo que tengo que compartir esto. Este es el... Bien. Les podemos compartir un video cortito de presentación que de alguna manera resume lo que se estuvo conversando y después damos una recorrida y les pasamos el link para que también lo puedan visualizar. Creo que es... Y acá está el espacio de micrositios de las organizaciones y muy gentilmente Lía nos brindó la información. Este sería como un ejemplo Sí, pusieron de cuáles son los contenidos que cada organización puede, el relevamiento también va a implicar la consulta acerca de su interés de tener este espacio y darán esa información de presentación de la organización, recuperando su identidad visual de la organización, con una breve presentación, con un video que ahora lo vamos a mostrar, digamos, un video para que la organización se presente, comentando el contenido que crea apropiado para este espacio, todos los datos de contacto que quieran acercarnos y algunas imágenes que den representatividad de identidad de la organización. Y pasamos a mostrarles el video seleccionado. Igual tendría que hacer uno para la plataforma, pero bueno. Eso va a ser mandamos uno a de la organización. Sí. Sí, muestra un poco qué hace Ficu. Siembra maíz. Siembra maíz. Baila tango. Cuánta gente canta. Y le hace falta musiquita, ¿no? Sí.
Igual acá la gente puede poner lo que quiera, puede Claro. hablar, ¿no? La idea Esa es una pregunta que Sí, tenía. Exactamente. sí, la idea es por ahí hacer un video cortito, digamos, en donde, digamos, ustedes pongan lo que quieran poner, Claro, o mostrar sea, acerca nosotros le de... diríamos más o menos por una cuestión de recursos y de Claro. espacio, el tamaño, ¿no? Y la Ajá. duración. Sí, en un video de 3 minutos, que son la La que duración está, que que en está general suele... Nuestra madre. No más de 45 minutos, no sé. No lo va a ver, no sé. No sé si va a ser con la visibilidad. Sería sintetizar en ese espacio. Sí, yo creo que para retomar unas cosas de lo que decía Mari, es los productos de este espacio serían, entonces, una base de datos a partir de los datos de la encuesta, esta encuesta que solemos decir, pero la trabajamos también con Natalia De Bandi, que me parece que es importante decir que ella participó. Natalia De Bandi es la que está llevando adelante junto con Julieta y con Ana Penchazade la encuesta, digamos, de migrantes. Así que bueno, eso no solíamos decir, pero vale la aclaración. Entonces, ese sería el primer producto. Y segundo, informes que se van a ir haciendo, y ahí justamente con la participación que cada uno, o sea, sí, la idea es incorporar también a estudiantes, digamos, a tesistas, digamos, dentro del equipo, digamos, de elaboración de esos documentos. Los micrositios, y me falta uno, entonces, base de datos va a ser encuesta, las documentaciones, los micrositios, y hay una tercera que... Y el mapeo, Y el digamos, mapeo, la información georreferenciada que va a permitir localizar a las organizaciones con una información de contacto y también de cuáles son sus principales actividades para identificar y, digamos, quizás a partir de consultas se pueden hacer algunos filtros para que aparezcan en el mapa, por ejemplo, las organizaciones que se dedican a la cultura en el país. Y entonces esa puede ser una manera también de ubicar y de encontrar esa diversidad que presentan las zonas. Bueno, queríamos cortar, yo perdón, me apuré mientras miraban sin sonido, porque la idea es abrir un espacio al menos de 10 minutos para preguntas que surjan, digamos, sobre las presentaciones o sobre el espacio o lo que les parezca, pero no desaprovechar la presencia de ustedes acá y las reacciones, ¿no? Obviamente nos la pueden hacer llegar también de manera bilateral, pero por ahí quieren compartir algo, inclusive un poco también el debate de la gente que nos está siguiendo por el Zoom. Ahí ver si quieres ir avisándonos. Cuando están pidiendo el video, por ahora se lo bien. Hoy ya está compartiendo Mariela el link del observatorio donde ya está cargado el video. Espectacular. Y en este espacio ya está disponible para que puedan sumar la organización al mapeo y tienen acceso con acá, cliqueando, pueden acceder al cuestionario para completar. La carga la hacen ustedes, ¿no? ¿La carga de la organización o es autocarga? La organización hace la carga de datos de completar el formulario. Okay. Luego, ¿me estás diciendo el sitio? Sí, como el los micrositio, o sea... Los sitios se va a solicitar la información visual y de presentación de la organización y nosotros nos vamos a encargar de generar el espacio. En el mismo formulario lo va pidiendo automáticamente, vas montando fotos, todo. Y eso en otro formulario, que es una segunda etapa que va a ir sucediendo a medida que las organizaciones contesten que sí quieren el espacio y ahí nos volvemos a contactar con ustedes para solicitar esa otra información para que es el insumo de los micros. Solo una... ahí, Vincenzo. Como no me están viendo, me parece que es interesante. Obvio. A mí me parece que es interesante esto. Sí, lamento, y creo que lo habíamos hablado vía telefónica, Mercedes, que esté tan geolocalizado solo la migración venezolana. En una ciudad tan diversa, en una ciudad donde, y en un país donde confluyen tantas culturas y tantas expresiones culturales, pues ojalá que una segunda etapa, que no sea precisamente de la carga de datos,
podamos incluir a otras migraciones, porque la verdad es interesante. Nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar en estos 2 últimos años con migraciones de otros países a través de las campañas de invierno, y la verdad que somos tan diferentes, pero con una misma necesidad y con una misma ganas de trabajar, pero que si nos sentamos a conversar ahí en lo crudito, es muy difícil acordar y llegar a soluciones, porque esa misma realidad la vemos desde diferentes ópticas y desde diferentes posicionamientos políticos inclusive. Yo creo que es importante que todo esto confluya en un espacio en el que podamos todos encontrarnos y buscar un crecimiento, valga la palabra, global. No sé si vale, pero ahí va. La verdad que la felicito, o los felicito, o nos felicitamos, pero ojalá tengamos esa segunda fase de crecimiento. Sí, coincido, Vincenzo, con la iniciativa, solo para contestar y tirar alguna que otra, digamos, respuesta, ¿sí? O abrir nueva pregunta. Efectivamente, digamos, la idea era esa, pero bueno, vamos a ir, como dijimos al principio, buscando adhesiones de instituciones, buscando financiamiento, eso es costoso, el mundo de las organizaciones en Argentina es muy vasto, vamos seguramente a empezar digamos, con algunas localidades y ver un poco, pero es obviamente la meta, o sea, esto sea grande. Tampoco... La segunda cosa es no pidamos de más al dispositivo de lo que el dispositivo puede hacer. Este dispositivo va a juntar información, pero no va a juntar a la gente, ¿de acuerdo? para discutir sobre temática, pero es información, y esa información es básicamente sobre quiénes son, dónde están ubicadas, qué hacen, cómo se componen, y por último sus vínculos. Es la parte que a nosotros nos resulta más interesante, es vínculos entre pares, o vínculos con el Estado y con organismos internacionales. Y por último le hemos sumado a la encuesta una pregunta acerca de qué necesita la organización, ¿no? Porque ahí también vimos que había una, digamos, ahí yo creo que se va acercando a lo que estás diciendo vos, Vincenzo, que es ¿qué necesita esa organización? Creo que también estamos abriendo ese espacio con una última pregunta. Por favor, complétenlo, y digamos, porque, y esta es la última cosa que quiero decir, antes de pasarle la palabra a Constanza, que lindo que estés acá nuevamente de vuelta. Bienvenida, es que nosotros tenemos 51 organizaciones mapeadas, pero esas organizaciones tienen que volver a cargar esa información No, todo bien. O sea, nosotros no lo podemos hacer porque las preguntas fueron variando y son, digamos, a partir de todas las colaboraciones del hablante, digamos, han cambiado algunas preguntas. Y, digamos, en vista también un poco de extenderlas, también han profundizado algunos temas. Así que bueno. Perdón, antes de darle, Sí. quiero sumar algo a esto que mencionaba Mercedes, que es este nuevo, el relevamiento es, el año pasado muchas organizaciones habían completado un formulario que relevaba gran parte de esta información. Este es un nuevo espacio, y este espacio también, esa información va a estar disponible en esa base de datos pública, y ustedes también van a tener información para referenciarse, y por eso es una nueva carga. El formulario se podrá completar en más o menos aproximadamente 15 minutos. Tiene preguntas que son cerradas, que van a tener que elegir respuesta, y otras preguntas también abiertas para que cada organización exprese sus particularidades. Y ahí, en ese sentido, es bastante exhaustivo el formulario. Digamos, en ese sentido de pensar la información que se solicita y que se va a brindar para dar la caracterización más fiel de lo que es la organización, de lo que está necesitando, de lo que hace y de lo que también quiere hacer o espera a futuro, porque eso también, cuando Mercedes hablaba de los vínculos, pensando en esta dinámica, es qué vínculos tienen, pero cuáles también les interesa desarrollar,
y eso también creemos que es información valiosa para distintos espacios. Y ahora sí, perdón que... Constanza. Primero felicitar, la verdad que está buenísimo, muy interesante, muy valioso, sin duda. Mi inquietud un poco en la línea de lo que comentaba Vincenzo, pero de cómo ha sido su vínculo con otros observatorios también que se centran en la migratoria. Si han podido hacer algún tipo de acercamiento y cómo fue, y si no han podido, pues bueno, cuáles han sido, digamos, no sé si barreras, obstáculos, etcétera. Curiosidad, pues en ese sentido. Buenísima la pregunta, Constanza. Constanza la conocemos, Constanza Armas, pero a futuro las próximas personas, por favor, preséntense, ¿sí? Vos porque sos muy conocida. Constanza, la idea hicimos primero, antes de empezar con esta propuesta, hicimos un relevamiento de los observatorios. Observaciones de organizaciones sociales había bastante, y el que más se nos acercó en términos de lo que queríamos y que teníamos más a mano fue el Observatorio de Territorios en Acción, que es justamente el que lidera Agustina Gradín de la Casa junto con la Universidad 3 de Febrero. Respecto a los observatorios sobre migración venezolana, lo que observábamos eran más que eran como espacios como reservorios de la producción científica. Y esta idea era como proponer, que está muy bueno, como el Observatorio de la Migración Venezolana, pero esto era como proponer algo distinto, que era generar datos, ¿sí? No solamente acopiar lo que ya existe y ser los repositorios son súper útiles, seguramente, pero esto era buscar algo más, más participativo y más de un destinatario amplio que no fuera solamente la comunidad académica. No sé si está respondida la pregunta. Voy a aprovechar para saludarlo, ahí que está en pantalla, a Omar Luján. Omar Luján es de la Universidad de Canadá. Omar están liderando un proyecto sobre ciudades solidarias. Omar, un gusto tenerte ahí. Oh, muchísimas gracias, Mercedes, esto es excelente para nosotros desde acá, desde la Universidad Metropolitana de Toronto, poder observar cómo el trabajo académico de campo se acerca tanto a las comunidades de igual a igual y se construyen datos desde abajo, ¿no? Y con una mirada inclusiva, incluyente, es fascinante. Y bueno, y estar acá para aprender de lo que hacen. Gracias, Omar. Bueno, quería presentarte en Sociedad Argentina. Sí. Bueno, yo, perdón. No, iba a agregar un poco también a la pregunta de Constanza, y que Constanza también participó del espacio de generación del formulario. Constanza también forma parte del observatorio de la Universidad de Andrés Bello, que es un relevamiento de organizaciones de migrantes venezolanos en la región, que sirvió de interlocutor en relación a qué dimensiones se abordan de las organizaciones y cómo la información que relevemos aquí completa la información que se tiene sobre organizaciones de migrantes venezolanos en otros países para la Argentina, que era, digamos, también una vacancia o una información que estaba poco desarrollada, y tuvimos la referencia de esas dimensiones pensando en la comparabilidad de la información y cómo estos datos van a dialogar con lo que generan otros observatorios. Quizás ese trabajo de pensar articulaciones regionales de los observatorios es una tarea por venir, no una tarea que en este momento, digamos, ha echado cuenta al esfuerzo, sino que fue más como un trabajo interno, y seguramente instancias siguientes tendrán que ver con esas articulaciones. Normi. Bueno, yo primero estoy fascinada con este trabajo, de verdad que me parece maravilloso. Desde el inicio, cuando se hizo la propuesta, me pareció fantástico que podamos hacer eso, y parte del trabajo también es la integración que tenemos entre todas las organizaciones. Es como el trabajo que hacemos nosotros en FODA, que unimos a todas esas organizaciones con las diferencias que podamos tener, pero trabajando en red por el bien común de la población migrante y refugiada.
Igualmente ustedes, este trabajo que se está haciendo es reunir todas esas organizaciones que tienen diferentes trabajos que a veces no a todas las conocemos, a veces pensamos que a todas las conocemos y existe una organización en algún huequito, en algún lugar, aquí mismo en Buenos Aires inclusive, que no conocemos, pero que es importante que se visibilice. Y que va a ser una herramienta que no solamente para mostrar todas las organizaciones, sino que también es una herramienta para las personas que van a llegar o que van a venir, que pueden revisar allí y van a tener una necesidad, y si saben a quién acudir, dónde llamar, ¿no? Y van a tener un alcance. Que a mí siempre, yo creo que es importante y que es algún trabajo que nosotros todos venimos haciendo, y cada una de las organizaciones que trabaja también para la gente, es la comunicación, ¿no? A veces creemos que pasamos años y yo le digo a alguien, por lo menos, mira, no, tú sabes que Asoben, y me dice, Asoben, ¿quién es Asoben? Y yo me quedo así, no puedo creer que alguien no conozca la organización. No, les digo esto porque es una organización que tiene muchos años y que hace un trabajo que todo el mundo lo podría conocer y hay gente que todavía no lo conoce. Entonces, el trabajo de comunicación, de estar en constante evolución y haciendo cosas nuevas para llegarle a los demás, es importante que se haga. Entonces, bueno, nos felicito y encantada de formar parte de esto que se haga, de que sigamos haciendo trabajos similares. Yo sé que este es como un plan, yo digo que es como un plan piloto, ¿no? Cuando decimos la inquietud de Constanza y de Vincenzo, de sumar otras, yo digo, bueno, como que yo creo que este es un plan piloto que el éxito que esto vaya a tener va a repercutir para lo que vayamos a hacer a futuro. Bueno, les cuento, te voy a tener la palabra, Carla, pero son las 12:09, tenemos un cafecito que nos espera. Levantamos esta última pregunta y después seguimos charlando en el café que nos está esperando acá. Ay, yo no me presenté, ¿oíste? No, claro. Otra famosa. Nadie la conoce. Vos sí me presento. Carla, representante de Psicoven, Organización Civil de Psicólogos y Psicólogas de Argentina. A mí lo que me emociona, felicidades, me encanta este proyecto, y lo que me emociona mucho es la co-construcción de conocimientos en conjunto, ¿no? Porque si hay algo que, por ejemplo, como organizaciones civiles de profesionales tenemos, es las ganas de generar datos, las ganas de sistematizar, pero lo que nos falta son recursos, ¿no? Entonces, junto a la mano con ustedes, junto a las instituciones que sí tienen recursos, poder democratizar estos recursos para construir, para que en esos informes salga la sociedad civil diciendo estos datos fueron recolectados en conjunto, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, ¿de dónde sacas esos datos? Bueno, porque los tenemos, pero justamente no los tenemos sistematizados. Y es muy importante la construcción junto a la academia para nosotros, que también somos parte de la academia, pero justo por la migración ha hecho esa ruptura, ¿no? Pero tenemos profesionales capacitados, tenemos profesionales que tienen un recorrido académico, pero no tenemos justamente lo que ustedes sí tienen, ¿no? Es la estructura, los recursos, el recorrido en el país que nos va a seguir hacer crecer a nosotros, ¿no? Entonces me emociona poder ser parte de esto y muchas gracias.